Buenos días a todos. En este módulo vamos a desarrollar un grupo de hemopatologías que son los síndromes mieloproliferativos crónicos y también vamos a desarrollar los síndromes linfoproliferativos crónicos. Vamos a comenzar en esta oportunidad por los síndromes mieloproliferativos crónicos. Recientemente los síndromes mieloproliferativos crónicos, al igual que el resto de las patologías hematológicas, han sido revisadas por la Organización Mundial de la Salud y se ha establecido una nueva clasificación de este grupo de hemopatologías. La designación de síndromes mieloproliferativos crónicos ha sido cambiado a neoplasias mieloproliferativas. Del punto de vista de la clasificación, estas neoplasias mieloproliferativas están divididas en enfermedades mieloproliferativas y enfermedades mieloproliferativas y mielodisplásicas. Así, dentro del grupo de las patologías mieloproliferativas, tenemos la leucemia mieloide crónica, FI positiva, la leucemia neutrofílica crónica, la leucemia eosinofílica crónica, la mielofibrosis idiopática, policitemia vera, trombocitemia esencial y un grupo de hemopatologías que han sido designadas como síndromes mieloproliferativos crónicos inclasificables. Dentro de aquellas enfermedades o aquellas patologías mieloproliferativas, mielodisplásicas, encontramos la leucemia mielomonocítica crónica, la leucemia mieloide crónica atípica FI negativa, la leucemia mielomonocítica crónica juvenil y aquellos desórdenes mieloproliferativos y mielodisplásicos que también son inclasificables. Así, los síndromes mieloproliferativos crónicos los designamos como un grupo de hemopatologías que tienen su origen común en la stem cell o célula madre pluripotente y que comparten características evolutivas, hematológicas y clínicas. Si hablamos estrictamente de leucemia mieloide crónica, en este caso BCR-ABL positiva, de acuerdo a la clasificación OMS, comparten también este grupo de hemopatologías la policitemia vera, la trombocitemia esencial, mielofibrosis idiopática, también designada actualmente por la Organización Mundial de la Salud en su clasificación como mielofibrosis primaria. Bueno, concretamente la leucemia mieloide crónica es una enfermedad de origen clonal que afecta, como ya mencionamos, a la stem cell pluripotente, que es común a todas las series hematopoyéticas, pero que se manifiesta por la presencia de una intensa proliferación de elementos granulocíticos en distintos estadios de maduración. Esto es, tanto en sangre periférica como en médula ósea. Es considerada una enfermedad trifásica que inexorablemente va a desencadenar en una crisis blástica terminal o un proceso de agudización de la enfermedad. Algunos autores consideran que es una enfermedad bifásica, debido a que en algunos casos una fase intermedia conocida como fase de aceleración en algunos casos no es netamente observada. Bueno, en cuanto a la etiología, los hematólogos conocíamos que el 98% de los casos de leucemia mieloide crónica se observaba la presencia del cromosoma Filadelfia. Este es el resultado de una traslocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. Actualmente, con la nueva clasificación OMS,
sabemos que la leucemia mieloide crónica es aquella que es Phi positiva, dejando aquellos casos que tienen características morfológicas similares a la leucemia mieloide crónica como una patología intermedia entre síndromes mieloproliferativos crónicos y síndromes mielodisplásicos. En este gráfico nosotros observamos qué es lo que ocurre a nivel molecular. Se produce una traslocación, una ruptura en el cromosoma 22 y en el cromosoma 9, y hay una traslocación, hay un intercambio de material genético entre ambos cromosomas, llevando a un cromosoma 22 derivativo denominado cromosoma Filadelfia o cromosoma Phi. Este es el responsable de la patología. Desde el punto de vista molecular, se produce un gen de fusión que es el BCR-ABL. En el gen ABL sintetiza una proteína que tiene características de tirosinquinasa. Acá bien vemos el grupo ATP. Esta proteína de 145 kilodalton, en forma normal, controla a través de fosforilación procesos de proliferación, adherencia y apoptosis. Esta proteína en el gen de fusión, el gen ABL, queda bajo el comando del gen BCR, llevando a una proliferación descontrolada, a una pérdida de la adherencia y a una disminución de la apoptosis. Como mencionábamos anteriormente, coincidimos con aquellos autores que dicen que la enfermedad es trifásica. Reconocemos una fase crónica inicial de una duración aproximadamente de 60 meses, una fase de aceleración que habitualmente es corta y en algunos casos imperceptible, y una fase de crisis blástica en la cual lleva un año aproximadamente de duración. Con respecto a los datos de laboratorio, vamos a describir primeramente lo que habitualmente observamos a la presentación, o sea, en fase crónica. El paciente llega a nuestro laboratorio con una leucocitosis que puede ser variable entre 50 y 200.000 células por milímetro cúbico. Esta leucocitosis fundamentalmente se encuentra formada por granulocitos en distintos estadios de maduración, pero habitualmente observamos un predominio de mielocitos y metamielocitos, la presencia de blastos también en sangre periférica en un porcentaje inferior al 10% en esta fase. Es común observar aumento de basófilos o basofilia, eosinofilia. El aumento de basófilos habitualmente suele superar la cifra de 1000 por milímetro cúbico. Los granulocitos presentan alteraciones morfológicas que van desde alteraciones pseudopelgueroides hasta neutrófilos hipersegmentados. Es característico también en esta fase la presencia de asincronismo madurativo, que lo describimos como una madurez nuclear con presencia de una inmadurez citoplasmática. En algunos casos observamos la presencia de anemia. Esta anemia puede ser normocítica normocrómica, aunque el frotis puede manifestar también algunas alteraciones megaloblásticas. También observamos en sangre periférica que las plaquetas pueden presentar alteraciones morfológicas como plaquetas gigantes, plaquetas azules, plaquetas vacuoladas, también llamadas en queso Gruyère, presencia de micromegacarioblastos, ya lo vamos a ver en una slide,
y debido a la inmadurez citoplasmática, el índice de fosfatasa alcalina granulocitaria se encuentra disminuida en esta patología. Bueno, en esta diapositiva lo que nosotros observamos, a la izquierda, si ustedes se fijan, las células signadas con la letra B son dos mielocitos. Si nosotros observamos el citoplasma, tiene un tinte basófilo, degranulado, con un núcleo con cromatina laxa, en el caso de la izquierda, presencia de un nucleolo. Estamos en presencia de dos mielocitos con un marcado asincronismo madurativo. En el caso del metamielocito ocurre lo mismo. Ustedes observen la baja cantidad de gránulos que presenta este elemento con un citoplasma ligeramente basófilo. Acá vemos también un neutrófilo parcialmente segmentado, también con asincronismo madurativo. Este elemento, signado con la letra A, es un blasto. Observemos la alta relación núcleo-citoplasma, la cromatina laxa y la presencia de nucleolos en este caso. Este elemento que nosotros observamos acá, en forma morulada, es un basófilo, que, como ya mencionamos, se encuentra aumentado en esta patología. En la fotografía del lado derecho observamos también neutrófilos, en algunos casos, como en este caso, con escasa lobulación, neutrófilos no segmentados, algunos apéndices nucleares, la presencia de un mielocito con abundante granulación. Acá vemos, en la parte inferior de la figura, vemos la presencia de un blasto en este campo. En esta slide, lo que nosotros observamos, además de una intensa leucocitosis, aquí vemos algunos neutrófilos deficientemente segmentados, vemos la presencia de mielocitos, metamielocitos, algunos elementos inmaduros de la serie eritroide, como ortocromáticos. El índice de fosfatasa alcalina dijimos que se encontraba disminuido. En esta fotografía que encontramos a la izquierda es un índice de fosfatasa alcalina normal, con algunos neutrófilos intensamente coloreados o de grado 4 o grado 3, y en el centro de la figura observamos un neutrófilo con negatividad para la fosfatasa alcalina granulocitaria. En este caso, lo que nosotros observamos, además de una intensa leucocitosis, presencia de mielocitos, también con asincronismo madurativo, aquí vemos otro, metamielocitos, y este elemento que nosotros observamos acá es un micromegacarioblasto. Ustedes observen la morfología que presenta con prolongaciones citoplasmáticas o mamelones. Esto es debido a la intensa proliferación de la serie plaquetaria que pueden presentar estos pacientes. Bueno, aquí comparativamente a la derecha lo que nosotros observamos es una reacción leucemoide, donde vemos neutrófilos cargados con gránulos azurófilos o granulación tóxica, y a la izquierda vemos un frotis donde los neutrófilos carecen de granulación tóxica, más bien diríamos presentan escasa granulación, neutrófilos hipersegmentados, como en este caso, frecuentes mielocitos, algunos metamielocitos, algunos elementos vacuolados, algunos elementos con gigantismo celular y con un núcleo asincrónico. Si exploramos la médula ósea en los pacientes con leucemia mieloide crónica, observaremos una hiperplasia con predominio de la serie mieloide,
Esto se ve manifiesto por un aumento en la relación mielo-eritroide. En algunos casos la relación mielo-eritroide puede llegar a 20:1 cuando lo habitual es de 1,5 o 2,5:1. En reacciones leucemoides la relación mielo-eritroide también se suele encontrar aumentada, pero no valores extremos como en el caso de la leucemia mieloide crónica. La serie granulocítica vamos a encontrar, como ya mencionamos, y como observamos también en sangre periférica, predominio de mielocitos y metamielocitos, y el porcentaje de blastos en fase crónica no supera el 5%. También podemos encontrar aumento de basófilos medulares. La hiperplasia megacariocítica en la médula ósea también se encuentra presente. En la fase acelerada o también conocida como fase de aceleración, que como también hemos mencionado, en algunos casos, en algunos pacientes suele pasar desapercibida debido a que es de corta duración. Lo que nosotros observamos en estos pacientes es que tanto la basofilia como el porcentaje de blastos comienza a aumentar en sangre periférica. Hay una reversión en el índice de fosfatasa alcalina granulocitaria. En la fase crónica habíamos mencionado que está baja o incluso valores que llegan hasta 0. En este caso puede revertirse y comenzar a aumentar. Puede haber aumento también de las plaquetas y acentuarse la anemia en esta fase. Los criterios diagnósticos que determinan la crisis blástica en la leucemia mieloide crónica están determinados por el porcentaje de blastos en médula ósea o en sangre periférica. Cuando estos superan el 20% en médula ósea o el 15% en sangre periférica, estamos en presencia de una crisis blástica. Cuando el porcentaje de blastos y promielocitos en médula ósea supera el 50% o el 30% en sangre periférica, o cuando observamos infiltración blástica extramedular, tenemos una crisis blástica inminente. Con respecto a la OMS, la OMS define a la fase acelerada como aquella en la cual hay un persistente incremento de glóbulos blancos, hay un incremento también de la esplenomegalia sin respuesta a los tratamientos, hay una persistente trombocitosis que supera el 1.000.000 de plaquetas por milímetro cúbico, que tampoco es controlada por el tratamiento, o lo contrario, la persistencia de una plaquetopenia por debajo de los 100.000, cuando aparece una evolución citogenética clonal, cuando el porcentaje de basófilos en sangre periférica supera el 20%, o cuando el porcentaje de blastos, tanto en sangre periférica como en médula ósea, oscila entre el 10 y el 19%. En cuanto a la fase de crisis blástica, lo que nosotros ya hemos mencionado, aparece aumento de blastos en sangre periférica. Tenemos que pensarlo en términos de que esta patología, que ha sido crónica durante un periodo de tiempo, comienza a agudizarse. Entonces, el porcentaje de blastos en sangre periférica y en médula ósea comienza a aumentar, la anemia se empieza a acentuar y la plaquetopenia también comienza a ser más evidente. Con respecto a la estirpe, la mayoría de las crisis blásticas, entre el 70 y el 75% de los casos, estos blastos son de origen mieloide, pero también hay que destacar que en un 20 a un 30% de los casos, las crisis blásticas pueden ser linfoides, megacariocíticas, monoblásticas o mixtas.
Los criterios de la Organización Mundial de la Salud para crisis blásticas en leucemia mieloide crónica determinan que en sangre periférica o en el total de células nucleadas en la médula ósea, el porcentaje de blastos debe superar el 20%. O otro criterio es cuando tenemos proliferaciones extramedulares, sea en sistema nervioso central, ganglionar, etc. En este cuadro comparamos los hallazgos observados en leucemia mieloide crónica y en aquellas reacciones leucemoides mieloides. Si ustedes pueden observar, el porcentaje de blastos en la leucemia mieloide crónica se encuentra casi siempre presentes, cuando en las reacciones leucemoides mieloides raras veces podemos encontrar blastos en sangre periférica. Los basófilos, que son normales en una reacción leucemoide mieloide, se encuentran aumentados en la leucemia mieloide crónica. Con respecto a la desviación a la izquierda, la presencia de elementos inmaduros en sangre, generalmente en las reacciones leucemoides es leve y generalmente a expensas de neutrófilos y callados, mientras que en la leucemia mieloide crónica es acentuada o marcada y a expensas de mielocitos y metamielocitos. Con respecto a las alteraciones morfológicas observadas en la serie granulocítica, generalmente las reacciones leucemoides van acompañadas de cambios tóxicos, con granulación tóxica, alcoholización, cuerpos de Dol. Mientras que en la leucemia mieloide crónica lo que nosotros observamos es precisamente lo contrario, asincronismo madurativo con baja granulación, presencia de pseudopelger o también neutrófilos hipersegmentados. El índice de fosfatasa alcalina granulocitaria es un buen factor para determinar si estamos en presencia de una u otra patología. En el caso de las reacciones leucemoides mieloides se encuentra aumentada y en el caso de la mieloide crónica disminuida o valores que llegan hasta 0. En el caso de las plaquetas no es un buen índice porque las plaquetas suelen ser reactantes de fase aguda y las reacciones leucemoides mieloides en algunos casos cursan con aumentos de plaquetas. La esplenomegalia es un dato clínico de relevancia. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las leucemias mieloides crónicas el vaso en estos pacientes se encuentra aumentado. Bueno, ahora vamos a desarrollar otro síndrome mieloproliferativo crónico, que es la policitemia vera, y la definimos como una proliferación clonal de la stem cell que da como resultado una expansión de hematíes, granulocitos y plaquetas, pero que se caracteriza fundamentalmente por la hiperplasia eritroide. En cuanto a la clasificación de las poliglobulias, encontramos a la policitemia vera dentro de aquellas poliglobulias primarias que son adquiridas. Dentro de las primarias también tenemos las congénitas, aquellas fundamentalmente que afectan la mutación del gen de la eritropoyetina. Dentro de las secundarias, bueno, tenemos congénitas como aquellos casos de hemoglobinopatías con afinidad aumentada por el oxígeno, casos donde hay una hiperproducción de eritropoyetina y como formas secundarias y adquiridas tenemos la hipoxia arterial y disminución en la liberación de oxígeno como en el caso del tabaquismo. Aquellos casos de hipoxia arterial podemos mencionar los EPOC, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces ubicamos a las policitemias veras como aquellas poliglobulias que son de origen primario y adquirido. Del punto de vista del laboratorio, lo que nosotros habitualmente podemos encontrar es una cifra elevada de hematíes, hemoglobina y hematocrito, concretamente un aumento en la masa eritroide.
Esta intensa proliferación puede venir acompañada con microcitosis e hipocromía. La leucocitosis y la trombocitosis suelen acompañar esta patología, por eso muchas veces es como mencionamos que todos los síndromes mieloproliferativos crónicos tienen todos algo en común. De hecho, como mencionamos anteriormente, tienen una forma evolutiva común, una forma clínica también común y características de laboratorio que son comunes a todos ellos. También podemos encontrar mielosis, aumento de elementos inmaduros en sangre periférica. Los basófilos también se encuentran aumentados. En este caso, y a diferencia de la leucemia mieloide crónica, el índice de fosfatasa alcalina granulocitario se encuentra aumentado, a diferencia de la mieloide crónica que se encuentra bajo. La vitamina B12 sérica se encuentra aumentada. El ácido úrico, por aumento también de la destrucción celular, se encuentra aumentado, y la ferritina sérica, por aumento en el consumo debido a la hiperproducción de glóbulos rojos, se encuentra disminuido en estos pacientes. La médula ósea va a manifestar una hiperplasia de las tres series, pero la relación, en este caso mieloeritroide, se va a encontrar retraída o disminuida debido al aumento de la serie eritroide. El hierro medular, como ya mencionamos anteriormente, se encuentra disminuido. Hay un hiperconsumo, ¿no es cierto?, de hierro por el aumento en la producción de los glóbulos rojos, con sideroblastos y siderina en macrófagos disminuidos. El cultivo de la médula ósea muestra un crecimiento de las unidades de formadores de colonias eritroides espontánea en ausencia de eritropoyetina. El crecimiento de estas colonias in vitro es independiente de eritropoyetina debido a su proliferación descontrolada. El grupo de la policitemia vera, study group, clasifica a los criterios diagnósticos en criterios mayores y criterios menores. Como criterios mayores tenemos el aumento de la masa eritroide, que en el caso de los varones es superior a 36 mililitros por kilo de peso, y en el caso de las mujeres a 32. La saturación arterial de oxígeno debe ser superior al 92%, y la presencia de esplenomegalia también es considerada un criterio mayor. Como criterios menores, acompañantes, la trombocitosis, la leucocitosis, el índice de fosfatasa alcalina granulocitario y la vitamina B12 sérica y su capacidad de transporte. Así, para determinar, de acuerdo al policitemia vera study group, para determinar el diagnóstico de policitemia necesitamos 3 de los criterios mayores o 2 criterios mayores, el A1 y el A2, más 2 criterios menores de la categoría B. Los nuevos criterios diagnósticos están establecidos, como ya mencionamos al principio de esta clase, por la Organización Mundial de la Salud. Establece criterios similares y establece como criterios mayores el aumento de la citemia, el aumento de la masa eritroide por encima del 25% del valor normal calculado, ausencia de causas de poliglobulia secundaria, esplenomegalia palpable, y también como criterio mayor algún marcador de clonalidad determinado por un cariotipo medular anómalo. Como criterios menores, la trombocitosis, la leucocitosis neutrofílica, la esplenomegalia demostrada en este caso por ecografía, y el crecimiento de las unidades formadores de colonias eritroides espontáneos, o la cuantificación de la eritropoyetina, que en estos casos se encontraría disminuida. Para determinar el diagnóstico
tenemos 3 criterios mayores, A1, A2, A3 o A4, o bien 2 criterios mayores, preferentemente A1, A2, más 2 criterios menores. Este es un cuadro comparativo entre la policitemia vera, poliglobulias secundarias y aquellas poliglobulias relativas. Las poliglobulias relativas son aquellas en las cuales se observa un aumento de la masa eritroide, pero a expensas de una disminución del volumen plasmático. Lo que nosotros observamos es que en todos los casos el hematocrito se encuentra aumentado, es el reflejo de lo que nosotros medimos. El volumen eritrocitario, en el caso de la policitemia vera y en las poliglobulias secundarias, se encuentra aumentado, mientras que en las poliglobulias relativas es normal. El volumen plasmático, lo vemos a la inversa, es normal o ligeramente aumentado en la policitemia vera, normal en las poliglobulias secundarias y disminuidos en las poliglobulias relativas. La saturación de oxígeno, ya hemos mencionado que es condición de que esté por encima de del 92% en el caso de la policitemia vera, o sea que es normal. En estos casos, dependiendo del tipo de poliglobulia secundaria, puede estar disminuido o normal, y en el caso de las poliglobulias relativas es normal. Si nosotros observamos, la esplenomegalia, la trombocitosis, la leucocitosis y la basofilia se encuentran presentes en la policitemia vera, mientras que son parámetros que se encuentran ausentes en la poliglobulia secundaria y la poliglobulia relativa. El índice de fosfatasa alcalina, como ya mencionamos anteriormente, es un buen parámetro para el diagnóstico de esta patología, encontrándose aumentado en la policitemia vera y normal en las otras dos. La vitamina B12 también es un buen parámetro. La eritropoyetina, en el caso de la policitemia vera, como la proliferación es independiente de eritropoyetina, esta puede encontrarse disminuida o normal, mientras que en las causas de poliglobulias secundarias se encuentra aumentada y en las causas de poliglobulia relativa se encuentra normal. La médula ósea no es un buen parámetro para determinar si la poliglobulia es secundaria o si es una policitemia vera, debido a que en ambos casos vamos a encontrar hiperplasia eritroide. Bueno, ahora vamos a desarrollar la trombocitemia esencial. Y por definición decimos que es una proliferación clonal del stem cell pluripotente, común a las 3 series, pero que en este caso se caracteriza por una cifra elevada y persistente de plaquetas y aumento de megacariocitos en médula ósea. Habitualmente el diagnóstico de esta patología lo hacemos por descarte de los otros síndromes mieloproliferativos crónicos y de otras causas de hiperplaquetosis reactivas. Como datos de laboratorio, lo que nosotros vamos a observar es una trombocitosis que en la mayoría de los casos supera los 600.000, una leucocitosis leve con algunas formas inmaduras, aumento de basófilos, habitualmente la hemoglobina es normal, y los índices como la vitamina B12, la LDH y la fosfatasa alcalina granulocitaria habitualmente se encuentran aumentadas. En la médula ósea podemos encontrar una médula ósea que puede ser normo o hiperplásica, pero lo característico es la hiperplasia megacariocítica. El hierro de depósito también puede encontrarse disminuido y la biopsia ósea manifiesta una hiperplasia granulocítica que en algunos casos va acompañada de aumento de las fibras de reticulina. En la médula ósea
Vamos a encontrar una médula ósea que puede ser normo a hiperplásica con hiperplasia de la serie megacariocítica. El hierro medular puede encontrarse disminuido y la biopsia ósea demuestra una hiperplasia megacariocítica con aumentos de fibra de reticulina y grasa medular normal. El Polycythemia Vera Study Group establece como criterios diagnósticos un recuento plaquetario superior a los 600.000, una masa eritroide normal con un hematocrito normal, hierro medular presente o ferritina sérica normal con volumen corpuscular medio normal, ausencia de cromosoma Filadelfia, fibrosis colágena ausente, ausencia de evidencia morfológica de síndrome mielodisplásico y ausencia de causa conocida de trombocitosis reactiva. Como mencionamos anteriormente, y como verán, el diagnóstico de esta patología habitualmente lo hacemos por descarte del resto de los síndromes mieloproliferativos crónicos y otras causas de trombocitosis reactiva. En esta diapositiva lo que nosotros observamos, esto es una biopsia ósea, a la izquierda observamos una biopsia ósea en la cual observamos un aumento de los megacariocitos. A la derecha observamos una punción aspirativa en la cual las flechas nos están indicando un aumento en la presencia de los megacariocitos medulares. Nuevamente, a la izquierda vemos un acúmulo de megacariocitos observado en un corte de biopsia ósea. Observemos el aspecto multinuclear. Y a la derecha, en sangre periférica, una hiperplaquetosis con aumento en el tamaño de las plaquetas y una anisomacroplaquetosis acentuada. En sangre periférica vemos aumento de basófilos, como lo demuestra la foto de la derecha, y a la izquierda observamos en sangre periférica un micro megacariocito con las típicas prolongaciones citoplasmáticas y de pequeño tamaño. También acá en esta diapositiva observamos una plaqueta gigante con prolongaciones citoplasmáticas y pérdida de gránulos alfa. La OMS establece como criterio diagnóstico un recuento sostenido de plaquetas que en este caso debe ser superior a los 450.000, a diferencia de lo que establecía el Polycythemia Vera Study Group, que era por encima de los 600.000. Una biopsia ósea que demuestra una proliferación de células de linaje megacariocítico con megacariocitos maduros y ausencia de proliferación granulocítica y eritropoyética. También recalca la ausencia de criterios OMS para Polycythemia vera, mielofibrosis, leucemia mieloide crónica, síndrome mielodisplásico o otras alteraciones neoplásicas mieloides. La presencia de la mutación JAK u otro marcador de clonalidad, y si la mutación JAK está ausente, descartar otras causas de trombocitosis reactivas. Criterios requeridos para mielofibrosis post-trombocitemia esencial. Los criterios requeridos son un diagnóstico previo de trombocitemia esencial, definido por criterio OMS, y una fibrosis medular demostrable, grado 2 o grado 3, más otros adicionales, como pueden ser la anemia, demostrada por la disminución de 2 gramos
10% por debajo de los valores de referencia, presencia de síndrome leucoeritroblástico, esplenomegalia, LDH aumentada, desarrollo de síntomas constitucionales como pérdida de peso superior a los 10 kilos en menos de 6 meses, sudoración nocturna o fiebre de origen desconocido. La otra patología que vamos a desarrollar es la metaplasia mieloide agnogénica, también conocido como mielofibrosis idiopática o designada actualmente como mielofibrosis primaria por la Organización Mundial de la Salud. La mielofibrosis idiopática o mielofibrosis primaria, como lo designa la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome mieloproliferativo crónico caracterizado por fibrosis medular secundaria. Y decimos secundaria porque es en respuesta a una proliferación clonal de la stem cell hematopoyética, que además puede ir acompañada de una metaplasia mieloide en el vaso, hígado y otros órganos de la economía. Concretamente, lo que ocurre es una proliferación clonal de la stem cell hematopoyética y secundariamente el microambiente medular reacciona con fibrosis de la médula ósea. La hematopoiesis puede trasladarse, de ahí debe el nombre de metaplasia mieloide, a el vaso, el hígado u otros órganos. Los datos de laboratorio más relevantes son una leucocitosis moderada, la presencia de un síndrome leucoeritroblástico, vale decir que vamos a encontrar en sangre periférica elementos inmaduros de la serie granulocítica y de la serie eritroide, una vasofilia también importante, una anemia acentuada, caracterizada por anisopoiquilocitosis marcada. Lo característico en esta patología es la presencia de hematíes en lágrima o dacriocitos, inclusiones eritrocitarias también son frecuentes y la policromatofilia en sangre periférica. La trombocitopenia habitualmente también está presente con alteraciones morfológicas plaquetarias. La médula ósea, vamos a encontrar en una primera etapa una médula ósea hiperplásica, con hiperplasia de todas las series. Luego, seguido de esta hiperplasia, vamos a encontrar una fibrosis reticulínica, una fibrosis colágena y neoformación óseas en las etapas más avanzadas de la patología. Suelen observarse abundantes megacariocitos, en ocasiones formando también acúmulos. En esta diapositiva lo que nosotros observamos a la derecha es la etapa proliferativa de la patología, donde la stem cell prolifera dando lugar a una hiperplasia de la médula ósea. Ustedes observamos que prácticamente no observamos grasa medular, y a la derecha lo que nosotros observamos es que el tejido medular, el estroma medular, reacciona a esta proliferación con una intensa fibrosis. Si ustedes observan, acá está la trabécula ósea, y aquí lo que nosotros observamos son las fibras de reticulina que van cubriendo todo el parénquima de la médula ósea. En las etapas finales de la fibrosis, esa fibrosis se convierte en osteopetrosis o la osificación del parénquima hematopoyético. Estas son las trabéculas óseas y esto es zonas de fibrosis medular.
En sangre periférica observamos a la derecha un elemento inmaduro de la serie granulocítica, un mielocito, un ortocromático a la izquierda, y si ustedes observan en este frotis se ven múltiples alteraciones morfológicas en la serie eritroide, entre las que incluimos la presencia de dacreocitos. Acá observamos uno, aquí abajo hay dos más, a la derecha, aquí, y en el extendido de la izquierda observamos también la presencia de dacreocitos, aquí vemos otro, en un paciente con mielofibrosis. La Organización Mundial de la Salud establece como criterios mayores para mielofibrosis primaria la presencia de proliferación megacariocítica con atipías morfológicas acompañadas con fibrosis reticulínica o colágena. O en ausencia de fibrosis reticulínica, en aquellos casos en los cuales encontramos la patología en una etapa proliferativa, los cambios megacariocíticos deben estar acompañados por un incremento en la celularidad medular, por proliferación granulocítica y frecuente disminución de la eritropoyesis. Ausencia de criterios OMS para el resto de las neoplasias mieloides y síndrome de mielos displásicos, y la presencia de la mutación JAK es otro marcador clonalidad, y en el caso de que el JAK se encuentre negativo, es importante descartar otras causas de fibrosis medular reactivas, a saber, infecciones, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas, leucemia de linfocitos vellosos, otras neoplasias linfoides, metástasis y mielopatías tóxicas o crónicas. Como criterios menores, acompañantes de la mielofibrosis, tenemos el síndrome leucoeritroblástico, antes mencionado, LDH aumentada, la presencia de anemia, la esplenomegalia. Entonces, para establecer el diagnóstico de mielofibrosis primaria es necesario reunir los 3 criterios mayores y 2 criterios menores. Bueno, finalmente, para terminar esta parte, mostramos este cuadro comparativo entre las 4 patologías que hemos desarrollado. Si analizamos la leucocitosis, en la mayoría de los casos está presente, salvo en la mielofibrosis, en la cual puede haber una disminución leucocitaria. La citemia o el aumento de la masa eritroide la encontramos exclusivamente en la policitemia vera. En el caso de la mielofibrosis, por reemplazo del tejido hematopoyético por fibra de reticulina, se encuentra disminuida. Las plaquetas habitualmente las encontramos aumentadas en todos los síndromes mieloproliferativos crónicos. La presencia de blastos en la leucemia mieloide crónica se encuentran presentes, como así también en la mielofibrosis, y es raro encontrarlos en la policitemia vera o la trombocitemia esencial. La basofilia también es un rasgo característico de las 4 patologías. El índice de fosfatasa alcalina granulocitaria se encuentra solamente disminuido en la leucemia mieloide crónica, y la esplenomegalia es un rasgo clínico característico de las 4 patologías. Ahora vamos a comenzar a desarrollar otro grupo de hemopatologías con características crónicas, como lo son los síndromes linfoproliferativos crónicos con expresión hemoperiférica. Estos síndromes constituyen una serie de patologías que tienen en común la existencia de una proliferación clonal de células linfoides en distintos estadios de maduración, que pueden ser tanto B o T, y como expresión en sangre periférica.
Son clasificados por su origen celular en origen celular B. Aquí encontramos la leucemia linfática crónica, la leucemia prolinfocítica, la tricoleucemia o leucemia de células vellosas y algunos linfomas leucemizados. Dentro del origen celular T encontramos la leucemia de células grandes granulares, también encontramos la leucemia prolinfocítica, la leucemia linfoma T del adulto, algunos linfomas T periféricos y algunos linfomas T cutáneos. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar la leucemia linfática crónica. Por definición es una proliferación clonal de linfocitos inmunoincompetentes de pequeño tamaño, aspecto maduro y cuyo fenotipo es un fenotipo B. Con respecto a la etiología, podemos reconocer algunos factores, como por ejemplo factores genéticos. En este punto se han observado varios miembros de la misma familia afectos con síndromes linfoproliferativos crónicos, y entre ellos leucemia linfática crónica. Esto nos daría la idea de que existen factores genéticos y hereditarios que predispondrían a los pacientes a desarrollar este tipo de patologías. También factores inmunológicos. Se ha observado mayor prevalencia de leucemia linfática crónica en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus eritematoso, etc. Factores cromosómicos. Algunos pacientes con leucemia linfática crónica se han observado alteraciones cromosómicas fundamentalmente en el cromosoma 14 y en el cromosoma 12. Con respecto a la incidencia, es una patología de las más frecuentes en la edad adulta, con una incidencia de 1,5 casos cada 100.000 habitantes año. Se observa en adultos mayores de 50 o 60 años, rara vez puede encontrarse en pacientes menores de 40 años, y es una patología que no se desarrolla en niños. Presenta mayor incidencia en varones, mayor incidencia en raza blanca y en occidentales. Como datos clínicos de relevancia, si bien esta patología tiene un curso indolente, en la mayoría de los casos el diagnóstico se lleva a cabo por un hallazgo de laboratorio, un control clínico de rutina que demuestra una leucocitosis con linfocitosis, y este es el primer hallazgo que nosotros observamos en los pacientes. No obstante, a la consulta, el 60% de los pacientes suelen tener esplenomegalia, el 30% de los pacientes suelen referir una astenia progresiva, el 20% de los pacientes suelen tener adenopatías que suelen ser generalizadas y simétricas en ambos lados. Las infecciones recurrentes suelen observarse en un 10% de los casos. La hepatomegalia puede observarse entre un 10 y un 20% de los casos, y las lesiones en piel son raramente observables en estos pacientes. Como datos de laboratorio más relevantes, encontramos leucocitosis, que al momento del diagnóstico no suele ser muy elevada, oscila entre los 10 y los 20.000. Esto tomemos como una referencia. Sí, la linfocitosis es una linfocitosis absoluta que en la mayoría de los casos supera los 5.000 por milímetro cúbico.
Estos linfocitos tienen la característica morfológica de ser pequeños, tienen un aspecto maduro, una cromatina caracterizada por tener un aspecto cuarteado. Aquí vemos tres de ellos. El aspecto cuarteado viene demostrado por la presencia de zonas de cromatina condensada alternada con zonas de cromatina laxa. Aquí vemos uno, aquí vemos otro, el aspecto cuarteado. En la mayoría de los casos se observan también células inmaduras, pero en este caso no superan el 10%. Estas células inmaduras pueden ser linfoblastos, pueden ser prolinfocitos o la presencia de centrocitos. También es característico la presencia de sombras de Gumprecht. Las sombras de Gumprecht son células que presentan una resistencia disminuida al aplastamiento. Aquí vemos una, estas estructuras amorfas y alinas son los núcleos que quedan improntados de estas células que tienen una resistencia disminuida o una fragilidad aumentada al aplastamiento. Aquí vemos otra, fíjense el aspecto cuarteado de estos linfocitos, las sombras de Gumprecht, aquí vemos dos. Acá vemos en esta otra diapositiva el aspecto cuarteado de los linfocitos, la leucocitosis. Aquí a la derecha observamos la presencia de un blasto, observemos la alta relación núcleo-citoplasma, la cromatina laxa, la presencia de nucleolos. Si bien no están presentes en todos los pacientes, pueden encontrarse en una cifra que puede oscilar entre el 1 y el 2%. Estos elementos grandes, con cromatina más laxa, mayor relación núcleo-citoplasma y nucleolos prominentes, son prolinfocitos. Recordemos que la cifra de prolinfocitos en esta patología no debe superar el 10%. Podemos encontrar también células del centro germinal como centrocitos, aquí observamos uno. Observamos las características del linfocito hendido. Aquí arriba vemos otro. Aquí en esta diapositiva vemos dos más. Observemos el aspecto hendido. Esta célula en grano de café. Y recordamos que el porcentaje de estas células tampoco debe superar el 10%. El International Workshop en Leucemia Linfática Crónica establece como criterios diagnósticos que la linfocitosis debe ser sostenida y superior a 5.000 por milímetro cúbico, con morfología típica, menor de 10% de células inmaduras en sangre periférica, un fenotipo que es compatible con leucemia linfática crónica, esto es positividad para antígenos PAM-B y coexpresión de CD5. Como es una patología clonal, tiene restricción para cadenas livianas, capa blanda, entonces la mayoría de los linfocitos van a expresar mayoritariamente cadenas livianas capa o lambda. Habitualmente la médula ósea se encuentra infiltrada por linfocitos en un porcentaje que generalmente supera el 30%. Con respecto a los marcadores inmunológicos, bueno, en parte ya lo hemos mencionado. Las inmunoglobulinas de superficie son de baja intensidad, generalmente tipo IgM o IgD, con restricción de cadenas livianas. Con respecto a los antígenos PAM-B, son HLA-DR positivos, CD19 positivos, CD20, CD21 y CD23.
y a los antígenos PAN-B existe la coexpresión de CD5 juntamente con antígenos B. La médula ósea, la infiltración de linfocitos, ya mencionamos que es superior al 30%. El tipo de infiltración es un factor pronóstico importante. Si esta es una médula ósea normal, la infiltración puede ser intersticial, o sea, en forma aislada, en forma de pequeños acúmulos de linfocitos. Puede tener una ubicación paratrabecular, o sea, muy próxima a las trabéculas óseas, en forma de nodular o de parches, o en forma difusa. Aquí en esta diapositiva lo que nosotros observamos es que a la izquierda vemos un nódulo linfoide en la médula ósea. El resto de la arquitectura se mantiene conservada. Observemos el porcentaje de grasa medular, tejido hematopoyético conservado, mientras que a la derecha lo que nosotros observamos es una infiltración difusa por linfocitos. En este caso, el tejido hematopoyético y la grasa medular es reemplazado por una proliferación linfoide. Decíamos que el grado de infiltración en la médula ósea y algunas características clínicas establecen distintos estadios, y estos estadios se correlacionarían con la supervivencia de estos pacientes. Ray estableció 5 estadios, en las cuales el estadio 0 solamente es observable linfocitosis en sangre periférica. Estos pacientes tienen una sobrevida superior a los 10 años. Aquellos pacientes que además de la linfocitosis tienen adenopatías, correspondería al estadio 1 de Ray, con una sobrevida de 7 años. Si a la linfocitosis y a las adenopatías también hay organomegalias como hepato y esplenomegalia, estaríamos en un estadio 2, con una sobrevida promedio de 5 años, y luego que se correlacionarían con esa infiltración difusa de la médula ósea, tendríamos un estadio 3 y un estadio 4, en la cual, además de la linfocitosis, las adenopatías, las organomegalias, iríamos sumando la anemia y la trombocitopenia, con una disminución en la sobrevida promedio de a 2 años en cada caso. Con respecto a las complicaciones que habitualmente estos pacientes pueden presentar, el 10 al 20% puede presentar anemia hemolítica autoinmune, plaquetopenia autoinmune en un 10% de los casos. Para aquellos casos donde la esplenomegalia es ostensible, puede presentar fenómenos compresivos, infecciones interrecurrentes, debido a que estos linfocitos, además de ser incompetentes, generan también una disminución en la inmunidad mediada por células y en la inmunidad humoral también. Ictericia, sí, la esplenomegalia es importante, reacciones de hipersensibilidad. En algunos casos, en un bajo porcentaje de los casos, puede haber una transformación de las células B, tanto a linfoma de grandes células o síndrome de Richter, como una transformación a leucemia aguda. Puede haber también una transformación a leucemia prolinfocítica, o en algunos casos también la presencia de segundas neoplasias, que estarían más relacionadas con el tratamiento que con el desarrollo de la patología.
Otra patología que vamos a desarrollar es la leucemia prolinfocítica. En este caso la prevalencia representa solamente entre el 5 y el 10% de los casos de síndrome linfoproliferativos crónicos. También afecta a mayores de 60 años, con predominio en hombres. Como datos clínicos de relevancia, en la mayoría de los casos se observan síntomas generales como astenia, pérdida de peso, esplenomegalia, con ausencia de adenomegalias. De todos estos síntomas clínicos destacamos fundamentalmente la intensa esplenomegalia que desarrollan estos pacientes. Y en parte es consecuencia de lo que nosotros observamos en el laboratorio, que es una intensa leucocitosis, generalmente superior a 100.000 por milímetro cúbico, con linfocitosis, anemia y plaquetopenia. La hipogamaglobulinemia también es un rasgo característico de esta patología y en un 25% de los casos observamos un componente monoclonal. En el hemocitológico destacamos la presencia de prolinfocitos en una cifra superior al 50-55% del total. La médula ósea presenta un patrón de infiltración difuso, razón por la cual esta patología cursa con intensa anemia y plaquetopenia. El vaso, el agrandamiento del vaso, responde a la infiltración de la pulpa roja. Se ha observado algunas alteraciones citogenéticas asociadas a esta patología, como alteraciones del brazo largo del cromosoma 14, traslocación 11-14, que involucra el gen de la inmunoglobulina con el gen BCL1. Con respecto a los marcadores inmunológicos, presenta positividad para el FMC7, inmunoglobulinas de superficie intensamente positivas, CD22, CD1C positivos, y en este caso, a diferencia de la leucemia linfática crónica, es CD5 negativo. Si recordamos el cuadro de la clasificación, también tenemos una leucemia prolinfocítica de origen T. En cuanto a la prevalencia, los datos son similares a la de origen celular B, con menor predominio en hombres. También cursa con una intensa esplenomegalia y en estos casos podemos observar adenopatías y lesiones en piel. Desde el punto de vista morfológico, el prolinfocito T es de menor tamaño, tiene un contorno más irregular, un citoplasma con basofilia más intensa y un núcleo discretamente convoluto. Las reacciones citoquímicas son positivas para estirpe T, como es la fosfatasa ácida, la beta-glucuronidasa y la ANAE. Desde el punto de vista fenotípico, demuestra un fenotipo que es postímico, con negatividad para CD1 y TDT, positividad para CD2, CD3, CD5, CD7, y esta patología en el 70% de los casos son linfocitos CD4 positivos. Entonces, en este algoritmo destacamos que ante la presencia de un paciente con una intensa esplenomegalia y una marcada leucocitosis, debemos observar el frotis de sangre periférica. Si en él observamos la presencia de prolinfocitos y esos prolinfocitos superan el 50%, estamos en presencia de una leucemia prolinfocítica. Ahora bien, los marcadores inmunológicos me determinarán si es de estirpe B o si es de estirpe T. En el caso de la estirpe B, observamos que son FMC7 positivos, inmunoglobulina de superficie positivos, negatividad para CD5. Mientras que aquellas que son de estirpe T van a ser fosfatasa ácida positivos, van a expresar antígenos PAN-T con positividad para el CD4.
En esta diapositiva lo que nosotros observamos es la presencia de prolinfocitos. Ustedes observen células de gran tamaño, cromatina laxa y presencia de nucleolos prominentes. Aquí vemos uno, aquí vemos otro. Esta sería una leucemia prolinfocítica T. Observamos que son de menor tamaño. En algunos casos, como este, por ejemplo, pueden tener el núcleo ligeramente convoluto, nucleolos prominentes, un citoplasma más difuso. La tricoleucemia o leucemia células vellosas presenta una prevalencia de un 2 a un 5% de todas las leucemias. En este caso, la edad de presentación es más amplia, puede abarcar jóvenes o adultos jóvenes de 30 hasta adultos mayores de 80 años, con una media de presentación de 55 años. Desde el punto de vista clínico, los síntomas generales presenta astemia, intenso malestar abdominal, que eso está determinado por la intensa esplenomegalia que desarrollan estos pacientes. También, debido a la pancitopenia, las infecciones a repetición también son un dato clínico frecuente. Desde el punto de vista del laboratorio, bueno, ya mencionamos la pancitopenia. También es característica la monocitopenia, el aumento del volumen corpuscular medio en los glóbulos rojos, y desde el punto de vista morfológico, lo que nosotros observamos en sangre periférica es la presencia de tricoleucocitos o linfocitos vellosos. Estas células tienen la característica de tener un núcleo excéntrico, habitualmente redondeado o hendido, con una cromatina ligeramente laxa, y lo característico de estas células es la presencia en su citoplasma de finas prolongaciones citoplasmáticas. De ahí debe su nombre a leucemia de células vellosas o linfocitos vellosos. Desde el punto de vista citoquímico, a pesar de que es una neoplasia de origen B, la fosfatasa ácida es positiva, pero tiene la particularidad de ser tartrato resistente. Cuando la fosfatasa ácida se corre en paralelo con el tartrato, persiste positivo a pesar de que el tartrato es un inhibidor de la fosfatasa cálida. Entonces, esto le da una identidad citoquímica característica a esta patología. En la médula ósea, lo característico es que es una médula ósea improductiva. Hay un aumento en la producción de fibras de reticulina. Eso, como consecuencia, nos dará en sangre periférica la pancitopenia. Esto es demostrable, la fibrosis medular es demostrable por biopsia ósea. En ocasiones puede ser hipercelular, pero con islotes linfocíticos, y paulatinamente se observa un aumento de las fibras de reticulina. En el vaso, la infiltración es difusa, la infiltración es debida a tricoleucocitos, y en este caso la infiltración es en la pulpa roja. Esto sería la consecuencia de la intensa esplenomegalia que presentan estos pacientes. Desde el punto de vista inmunofenotípico, los tricoleucocitos presentan inmunoglobulina de superficie, positividad para CD19, CD20, CD22, positividad para CD11C y positividad también para CD25, que es el receptor de la interleuquina 2. También presentan reordenamiento de las cadenas de las inmunoglobulinas. Acá vemos en esta diapositiva, a la derecha, dos tricoleucocitos característicos. Observamos la disposición excéntrica que tienen los núcleos, y el citoplasma presenta estas finas prolongaciones citoplasmáticas, con un citoplasma
que le da al citoplasma un aspecto difuso. A la izquierda observamos una proliferación linfoide con aumento de las fibras de reticulina. También reconocemos una variante de la tricoleucemia denominada de esta manera, tricoleucemia variante, en la cual la presentación clínica es similar a la tricoleucemia, la esplenomegalia también se encuentra presente, la anemia y la plaquetopenia, solo que a diferencia de la tricoleucemia, la leucocitosis es más intensa. Desde el punto de vista morfológico, los tricoleucocitos son similares, solo que pueden presentar un núcleo central y en estos casos suele observarse un nucleolo visible. Desde el punto de vista de la citoquímica, en este caso son fosfatasa ácida tartrato resistente negativos. Desde el punto de vista de los marcadores, presentan inmunoglobulina de superficie, positividad para FMC7, el CD11C también es positivo y en estos casos el CD25 es negativo. Aquí observamos una tricoleucemia variante, observemos los núcleos prominentes, los citoplasmas difusos, debido a las finas prolongaciones citoplasmáticas. Aquí vemos otro caso, observemos en la foto de abajo a la derecha la presencia de nucleolos con núcleos de orientación más central y las prolongaciones citoplasmáticas. Arriba a la izquierda observamos los mismos tipos celulares con las prolongaciones citoplasmáticas que le dan a la célula un aspecto difuso. Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar un grupo de patologías que tienen su origen celular T. La primera de ellas es la leucemia de linfocitos grandes granulares. Y esta patología es una proliferación de linfocitos de estirpe T con abundante citoplasma y abundante granulación azulófila. Esta patología por mucho tiempo ha pasado desapercibida, tiene un curso relativamente indolente, suele cursar con una esplenomegalia, con ausencia de adenopatías y en ocasiones una discreta hepatomegalia. La linfocitosis es moderada, sin anemia, sin plaquetopenia. Esto es debido a que la infiltración de la médula ósea no es muy acentuada, en algunos casos no se observa infiltración de la médula ósea y puede persistir o permanecer en forma indolente por largos periodos de tiempo. Inclusive en algunos casos se ha reportado remisiones espontáneas. Desde el punto de vista del diagnóstico, lo que nosotros observamos es una leucocitosis persistente, con linfocitosis persistente, con morfología característica de linfocitos grandes y de aspecto granular. Estos linfocitos, del punto de vista citoquímico, son intensamente positivos para la fosfatasa ácida. Del punto de vista fenotípico, presentan marcadores PAN-T y a diferencia de la mayoría de los síndromes linfoproliferativos crónicos de estirpe T, estas células son CD8 positivas y en algunos casos se ha observado la expresión de antígenos de células NK como son el CD16 y el CD11B. Aquí vemos una diapositiva donde observamos linfocitos de tamaño grande y presencia de granulación azurófila.
Ahora vamos a desarrollar la leucemia linfoma T del adulto. La leucemia linfoma T del adulto es un linfoma cutáneo, pero que en una etapa de la patología observamos la expresión en sangre periférica de células que presentan los núcleos en forma de trébol o un núcleo convoluto. Esta patología se encuentra asociada a la infección de un virus linfotrófico denominado HTLV1. En esta diapositiva observamos las células características presentes en sangre periférica, observamos la forma convoluta o en forma de trébol, aquí observamos otra más pequeña. Aquí mostramos dos en forma de trébol y una más grande, de mayor tamaño, con formas convolutas. Esta patología se encuentra estrictamente asociada al virus HTLV1, que presenta como formas de infección la transmisión sexual, la vía transfusional, una vía perinatal a través del amamantamiento, y presenta como otra característica sobresaliente un periodo de incubación muy largo, superior a los 20 años. Con respecto a las formas clínicas, básicamente encontramos dos formas clínicas. Una es la que estamos desarrollando, que es la leucemia linfoma T del adulto, y otra es la mielopatía asociada al virus HTLV1. Con respecto a la patología hematológica, tenemos el portador asintomático, y en este punto debemos destacar que no todo paciente, no toda persona que está infectada con este virus va a desarrollar la patología. Esto en parte es debido a que solamente afecta a determinadas personas que son susceptibles a desarrollar la patología hematológica, y en parte también es al largo periodo de latencia que presenta este virus, como ya mencionamos, superior a los 20 años. Así observamos aquellos pacientes que son portadores asintomáticos y que pueden llevar la infección viral por largos periodos de tiempo y no desarrollar la patología, o contraer el virus por vía transfusional o vía sexual, desarrollar un largo periodo de latencia y desarrollar la patología hematológica. Así tenemos un estadio preleucémico, un estadio crónico, latente. Esto va a estar determinado por el porcentaje o la cantidad de células de aspecto cerebriforme o de núcleo en trébol presente en sangre periférica, generalmente en un porcentaje muy bajo, casi indetectable morfológicamente. Luego tenemos la etapa del linfoma, con intensas adenopatías y lesiones en piel, localización en hueso, y finalmente la etapa de agudización o la etapa leucémica. Así se han establecido para esta patología los siguientes criterios diagnósticos. Primero, que la patología se desarrolle en edad adulta. Si el niño ha contraído el virus durante el amamantamiento y debido a largo periodo de latencia va a desarrollar la patología en su vida adulta. Debe ser positivo para HTLV1, debe ser demostrada la integración del genoma viral al genoma del linfocito, porque esta patología está estrictamente asociada a este virus.
debe presentar grandes adenomegalias, la hipercalcemia por la reabsorción ósea, la morfología que hemos mencionado con núcleos hiperlobulados o en forma de trébol, marcadores inmunológicos que demuestran la estirpe T de esta patología, CD4 positivos, CD25 positivos y positividad para la fosfatasa alcalina, para la fosfatasa ácida. La micosis fungoide o síndrome de Sézary. El síndrome de Sézary representa la etapa o la fase leucémica de la micosis fungoide. La micosis fungoide es una fase o es una patología estrictamente linfomatosa que afecta fundamentalmente la piel en forma de nódulos. Desarrolla una fase premitótica, una fase infiltrativa con una intensa eritrodermia, para luego desarrollar una fase tumoral, como lo vemos aquí, y cuando la micosis fungoide, que es una patología linfomatosa, se leucemiza, la denominamos síndrome de Sézary. Entonces así decimos que el síndrome de Sézary se observa en sangre periférica células características que pueden ser grandes, con un tamaño semejante a un monocito, núcleo convoluto, muy similares a las circunvoluciones cerebrales. Decimos entonces que es de aspecto cerebroide, y también observamos células pequeñas con idéntica morfología, pero de menor tamaño. Habitualmente esta patología no produce infiltración de la médula ósea, razón por la cual las citopenias se encuentran ausentes. Observamos en esta diapositiva el aspecto cerebroide, el aspecto de circunvoluciones cerebrales que tienen estas células en el síndrome de Sézary, que aparecen en la leucemización de la micosis fungoide. Del punto de vista citoquímico, se encuentran aumentadas típicamente las hidrolasas ácidas, y como marcadores inmunológicos, como ya lo mencionamos, la mayoría de estas patologías de estirpe T son CD4 positivas. Capítulo aparte en los síndromes linfoproliferativos crónicos con expresión hemoperiférica. Son aquellos linfomas que en alguna etapa de la evolución clínica pueden presentar leucemización. Simplemente como para mencionar, tenemos el linfoma folicular, el linfoma del manto, el linfoma esplénico de células vellosas. En estos casos lo que nosotros observamos es una etapa leucémica de la patología linfomatosa. Esto no significa de que sea de peor pronóstico, sino que es un condimento más de la patología, y que muchas veces nos obligan a hacer el diagnóstico diferencial con los síndromes linfoproliferativos antes mencionados. En estos casos, y como ya hemos venido desarrollando, el diagnóstico final o el diagnóstico de la estirpe celular proliferante lo va a dar, además del hemocitológico, la biopsia de ganglio, la biopsia ósea y fundamentalmente la inmunotipificación por citometría de flujo.